Espera, eso no es un cohete real, sino un vídeo que generé por inteligencia artificial. El ejemplo que acabas de ver lo hice con un solo mensaje y en pocos segundos. Sin embargo, pese a las mejoras en los modelos de vídeo por inteligencia artificial, seguía habiendo dos problemas: su coste y pequeños límites de uso. Plataformas como Grok cortaron el uso gratuito, Meta recientemente también. Pero, ¿y si te dijera que existen 4 alternativas de calidad? Para descubrirla veremos 3 casos de uso que te permitirán hacer cosas como generar vídeos en HD, aunque sean muchos a la vez, crear vídeos con audio de calidad, generar avatares profesionales o hasta historias completas en auto. Lo mejor es que todas las plataformas que veremos serán gratuitas, pero en su mayoría incluso serán ilimitadas. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Primero fue Grok, luego fue Meta, la última plataforma con límites amplios para generar vídeos. Esta, recientemente, con una última actualización en sus modelos, acaban también de cortar esos amplios límites. Pero acabo de encontrar una mejor solución. Para conocerla tenemos que saltar a la nueva plataforma de Vive, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Una vez aterrizada esta plataforma, vas a poder ver cómo esta herramienta es muy similar a Meta AI, ya que nos permite crear cualquier tipo de contenido de IA para las redes sociales. Podemos incluso trabajar con diferente material que ya tengamos, pero además tendremos funciones avanzadas como un editor para trabajar en el vídeo final, así como otras funciones más. Si nos vamos nuevamente a la plataforma de Meta AI, directamente desde aquí, si nosotros intentamos pedirle cualquier vídeo, como por ejemplo que genere un vídeo de un motero haciendo una carrera, cuando yo le doy a enviar, Meta nos dirá un poco más tarde que ya no es capaz de generar vídeos. Sin embargo, con esta otra plataforma, que aunque parezca que es distinta, realmente sigue siendo parte de Meta y es oficial. Así que todo lo que tenemos que hacer desde aquí sería clicar en loguearnos. Para hacerlo solamente tendríamos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook, y una vez hecho esto veremos una interfaz como esta aquí desde donde vamos a poder crear nuestros propios proyectos creativos. Para ello le tendríamos que dar un clic a crear nuevo y desde aquí vamos a poder seguir trabajando con los modelos de Meta con esos límites tan amplios que realmente yo nunca alcancé su límite, y además con algunas funcionalidades avanzadas. Para descubrirlas todas vamos a empezar primero de todo sobre las opciones avanzadas, ya que desde aquí fíjate que también ganamos que podemos empezar a generar vídeos en alta calidad. Por defecto antes estaban en 480, pero ahora lo podemos poner hasta 720p. Una vez tenemos esta resolución, fíjate que también tenemos otras nuevas funciones aquí, como la posibilidad de poder elegir cómo queremos que inicie el vídeo y cómo queremos que finalice. Para hacer esto simplemente tenemos que seleccionar desde aquí una imagen. Ten en cuenta que las imágenes las podríamos generar desde esta propia plataforma, pero yo en este caso voy a clicar en subir y voy a empezar con esta primera imagen donde aterriza esta nave, por lo que la cargo por aquí y adicionalmente a esta voy a subir esta segunda imagen para que termine el vídeo así, donde aparezca un par de investigadores revisando qué estaría pasando con esta nave. Una vez tenemos ambas, le doy a subir y ahora desde aquí vamos a elegir el fotograma inicial, que en mi caso sería este, le doy a añadir y en fotograma de fin selecciono la siguiente imagen y le doy a añadir al vídeo. Ahora simplemente le tendría que poner un prompt, como por ejemplo que una nave extraterrestre aterriza y unos investigadores se acercan, y si yo clico en enviar, pues fíjate por aquí cómo me va a empezar a generar 4 vídeos a la vez. Pero además de esto, fíjate este pequeño truco, que cuando se vea cargándose en colores, nosotros vamos a poder poner otro prompt. Por ejemplo, aquí voy a poner este otro y yo voy a poder ir creando vídeos en simultáneo. De hecho, aquí he descubierto que ni siquiera tiene límites para ello. Fíjate que vuelve a este color, entonces yo puedo repetir el proceso y enviar otros vídeos más, y así, de forma sucesiva, y tras unos segundos más tarde tendría todos estos resultados de aquí, que como puedes ver, cada uno de estos estaría en el formato vídeo. Por ver cómo ha quedado alguno de ellos, voy a clicar en este de aquí y podemos ver por aquí cómo la nave estaría aterrizando y tendríamos a esas dos personas justamente ahí, tal y como se la habíamos puesto. Pero pese a que realmente podemos tener algunos vídeos que no sean del todo buenos, como este ejemplo que estás viendo por aquí, donde han aparecido las personas de la nada, pues al hacer tantos vídeos nos podemos encontrar con otros resultados como este de aquí, en donde el resultado es mucho mejor y suave, pudiendo obtener un buen resultado. Y es que con esto podemos decir adiós a dedicarle mucho tiempo a cada iteración y esperar por un resultado que después no sea el que estábamos buscando, ya que realmente directamente desde Meta, pese a que no digan que sea ilimitado, lo cierto es que todos los resultados que vas a estar viendo a lo largo de este bloque lo voy a estar haciendo en el mismo día, y te adelanto que en todas las pruebas no ha alcanzado el límite. Acabaré de volver sobre un nuevo proyecto, ya que realmente tenemos un montón de funcionalidades adicionales. Fíjate ahora que si yo clico en el apartado de componentes, vamos a tener estas 3 nuevas opciones.
de donde nos vamos a encontrar la posibilidad de poder seleccionar un personaje. Fíjate que aquí, aunque tengamos seleccionado la opción de vídeo, también podemos generar imágenes por inteligencia artificial, aunque en este vídeo, como nos centraremos en el apartado de vídeo, directamente vamos a movernos en esta opción. Por lo que aquí, volviendo al apartado de personaje, fíjate que más allá de que nosotros podamos tener por aquí algunos creados, si nosotros clicamos en el apartado de biblioteca, vamos a poder seleccionar entre centenares de personajes como los que estás viendo por aquí. Yo para ello podría seleccionar, por ejemplo, este de Milo, que sería justamente este chico de aquí, le doy a añadir instrucción y si yo ahora desde aquí le digo que este personaje está pilotando un avión, al yo clicar en enviar, ya esto lo empezaría a procesar, pero ten en cuenta que cada vez que inicies un nuevo proyecto tienes que cambiar las opciones avanzadas a 720p, ya que si no por defecto lo crearía en 480. Yo estos ejemplos los voy a generar en 480, cosa que lo va a hacer más rápido aunque va a tener un poco menos de calidad. Y una vez generado, por aquí te dejo un par de resultados. La verdad que pese a no seleccionar la alta calidad no está nada mal, aunque quizás te has percatado que el personaje no estaba en estilo realista, aunque este sí lo estuviese. Debe tener en cuenta que aunque esté en estilo realista, todos los que aparecen realmente en los vídeos, tal y como podemos ver por aquí, serían el mismo personaje, pero realmente todo el apartado de estilo se trabajaría en otro componente. Para ver esto, fíjate que desde aquí también tenemos este apartado de estilo, desde donde clicando en biblioteca también vamos a poder seleccionar entre otros muchos estilos que aparecen directamente por aquí. Ten en cuenta que también podría subir un dibujo tuyo hecho a mano con ese estilo y la IA lo estaría replicando en los vídeos, aunque en este caso yo voy a estar seleccionando esta biblioteca llamada ilustración detallada, donde aparece un dibujo estilo manga en blanco y negro, así que lo voy a añadir a la instrucción. Sobre componente voy a volver a elegir otro personaje, en este caso esta chica llamada Elara, le doy a añadir instrucción, le digo que está navegando un barco, adicionalmente a esto sobre componentes voy a elegir una escena, desde donde vamos a poder elegir de aquí cualquier escenario o incluso subir uno que tengamos. Yo en este caso voy a seleccionar el Valle del Río Dorado, lo añado en el prompt y voy a terminar diciéndole que lo haga en el estilo de y justamente el que hemos seleccionado antes. Ahora, si yo clico desde aquí a enviar, pues ahora estaría procesando todos esos inputs que le acabamos de poner en el prompt. Segundos más tarde ya tendría estos 4 resultados de aquí y porque puedas ver algunos de ellos te lo dejo por aquí. Volviendo a la pantalla, fíjate cómo realmente ha tenido en cuenta todo el contexto, ya que realmente como lo hemos puesto un pequeño valle, aquí en lugar de tener un barco enorme nos ha puesto una barquita que es justamente lo que encajaría en ese contexto de escenario que lo hemos puesto en el prompt. Y es que con esto ya no solamente hablamos de crear vídeos ilimitados, sino que realmente vamos a tener un montón de funcionalidades avanzadas en un mismo lugar, desde donde vamos a poder tener el control total. Fíjate por cierto que todos los resultados que hagamos desde esta plataforma siempre va a estar en el formato vertical, y esto se debe a que realmente está pensado para que lo publiquemos en Instagram o Facebook, aunque realmente, como has visto en el primer ejemplo, si le subimos una imagen en formato horizontal siempre va a poder mantener ese formato y además nuevamente podemos tener el control del movimiento. Para poder ver eso, acabo de iniciar otro nuevo proyecto, aquí ya sí voy a seleccionar la alta resolución y ahora donde pone subir medios le voy a dar un clic, selecciono esto y vamos a partir de esta imagen de estilo Harry Potter. Al subirla ya tendríamos por aquí la imagen y si le damos un clic, fíjate que desde aquí vamos a tener opciones para convertirlo al formato vídeo. Por un lado tenemos una llamado Auto Animate y si le doy un clic, pues ya esto me empezaría a analizar la imagen para generarme un vídeo por inteligencia artificial. Y después de unos 10 segundos más tarde nos podremos encontrar con este resultado. Fíjate que de todos estos ejemplos que estoy mostrando, aunque sean buenos, realmente todos tienen una pequeña marca de agua. Así que ahora vamos a estar comentando ajustes avanzados con mayor control y cómo le podemos quitar esa marca de agua. Vamos a empezar con los ajustes avanzados. Y para ello, volviendo a la pantalla, fíjate que más allá de poder animarlo de forma automática, también lo podemos seleccionar de forma manual. Esto lo único que cambia es que nosotros cuando lo seleccionamos nos va a aparecer por aquí esta área de prompt para poder elegir estratégicamente qué movimientos queremos que ocurra en el vídeo. Por ejemplo, podría decir que salta alegría al ver el castillo y podríamos encontrarnos con este resultado de aquí. Igualmente le podemos decir que le adelanta un zorro y que luego una cámara se vaya subiendo hasta poder ver ese zorro. Igualmente le podríamos decir que aparecen un par de caballos negros y que el personaje empieza a correr junto con ellos, que un avión se acerca mucho hacia él pero que luego despega e incluso las hojas caen abajo, cosas más surrealistas como que un ovni se va acercando y el personaje extrañado mira hacia los lados.
que de la euforia al ver el castillo tira el maletín y se cae al suelo, y por qué no, directamente que se tropiece y se caiga de boca. Vamos a dejar al personaje tranquilo, a ver si se va a revelar la inteligencia artificial, y para ello vamos a terminar el último caso de Vive viendo cómo podemos extender el vídeo para tener una duración mayor. Para ver esto me he venido a este otro proyecto que estuve trabajando previamente. Como no, aquí tenemos diferentes ranas haciendo diferentes acciones, como por aquí estas ranas que estarían manejando una cometa como estás viendo por aquí, y adicionalmente tenemos otras como esta aquí donde tendríamos una rana surfeando. Sobre cualquier ejemplo de vídeo que tú hagas, fíjate que directamente desde la plataforma vamos a poder ver que tenemos un par de opciones. Por un lado, podríamos extender la duración de forma automática, o por el contrario también lo podríamos extender de forma manual. Esto, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, siempre va a partir del último resultado de vídeo y va a ir sumando segundos de duración. Fíjate en este vídeo que tenemos una duración aproximada de 5 segundos, y si yo clico en autoextender, pues nos podemos encontrar otro resultado de unos 9 segundos. Es decir, prácticamente hemos doblado la duración de este vídeo y quedaría como estás viendo justamente ahora. Esto además lo vas a poder repetir tantas veces como quieras. De hecho, fíjate en todos los resultados que he hecho anteriormente, hasta este aquí que me paré en este resultado que tiene una duración de unos 25 segundos porque yo paré justamente en hacer la generación de vídeos hasta ahí, pero realmente podría haber continuado y hacer un vídeo que hubiera seguido hasta varios minutos de duración. Otra de las cosas que te quiero comentar, y para cerrar esta herramienta de Vive, es que cuando nosotros lo descargamos de forma oficial directamente de aquí, tenemos una pequeña marca de agua, así que lo mejor sería hacerlo a través del siguiente truco. Para ello, todo lo que tienes que hacer sería clicar en botón derecho, inspeccionar, seleccionas donde está el vídeo y desde aquí justamente vas a ver una URL que empieza por vídeo guión. Le vamos a dar un doble clic y esto, si lo copias y lo pegas en una nueva pestaña, pues ya tendrías por aquí el vídeo desde donde vas a poder clicar en los 3 puntitos y descargar para que esto no tenga marcas de agua. Es importante que la URL que cojas empiece por HTTPS seguido de hasta donde termine, y así no solamente vas a poder generar cualquier tipo de vídeo, sino que además ni siquiera tendrá marca de agua. Crear vídeos largos de forma ilimitada está genial, pero es estratégico decidir qué queremos animar en ese formato antes de compartir. Por ello te quiero presentar a Kittle, una plataforma que te permitirá visualizar cualquier concepto de forma profesional, sobre todo ahora que acaban de presentar los nuevos workflow por inteligencia artificial. En lugar de abrir un editor, elegir un modelo y perder tiempo escribiendo en el prompt perfecto, solo tenemos que escoger directamente lo que queramos crear y Kittle se ocupará del resto. Todo lo podrás aplicar en merchandising, vídeos profesionales, mockups, productos visuales, herramientas creativas o incluso para desarrollar una imagen de marca. Su funcionamiento es muy sencillo. Mira, por ejemplo, si me vuelvo a la categoría de mockups, desde aquí voy a poder probar esta segunda opción donde puedo subir este logotipo de ropa, seleccionar en qué camiseta quiero que aparezca, cómo quiero que sea incorporada y al generarla tendría este resultado de aquí. De igual forma puedo utilizar este otro flujo donde puedo cambiar el color de diseño, como el celeste, azul, verde o negro. Fíjate incluso como esta última también cambia de color el logo original para que contraste. Además, si necesitaras una automatización más personal, Kittle también ha lanzado algo. Y este es su nuevo modo agente de inteligencia artificial. Aquí solamente tenemos que escribir en pocas palabras nuestra idea, en mi caso el desarrollo de toda la imagen de marca partiendo de mi logo, y ya esto lo empezaría a procesar, para que poco más tarde podamos encontrar todos estos recursos aterrizados de una forma muy profesional. Además, gracias a que Kittle son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción junto a un cupón, ya que además están de lanzamiento, y si escribes el código Agentic vas a obtener un 50% de descuento en sus planes anuales. Y una vez ya sabemos esto, vayamos al segundo caso de uso. Ahora conoceremos una plataforma gratuita que ya no solo tiene límites amplios, sino que también es ilimitado e incluye audios en los vídeos. Esta fue creado por un fotógrafo y emprendedor llamado Zenham. Este buscaba ofrecer herramientas de vídeo que él mismo echaba en falta. Su gran reclamo, generar imágenes y vídeos gratis sin créditos y de forma ilimitada. Y esto no solo lo consiguió, sino que además ha dejado que cualquiera pueda acceder a ello. Para poder comprobarlo, saltemos a Zsky. Siendo esta otra plataforma de aquí que también te voy a dejar abajo en la descripción y quizás te sorprenda nada más aterrizar a ella, ya que realmente lo primero que vemos son unos planes de precio. Y te puede extrañar cómo te he dicho que era ilimitada.
Pues ten en cuenta que realmente los vídeos como tal son ilimitados, pero adicionalmente si apoyas el proyecto te da algunas ventajas adicionales, como por ejemplo por 19 euros la posibilidad de generar vídeos en 1080, aunque gratuitamente todos son en 720p. Así que desde aquí, si lo quisieras utilizar gratuitamente, también vas a poder hacerlo. Pero oye, si ves el vídeo en el futuro y esto lo ha cerrado, no sé hasta cuándo podrá durar. Así que todo lo que tenemos que hacer sería primero crearnos una cuenta. Para ello voy a clicar en Comienza gratis y con esto vamos a aterrizar a esta interfaz de donde vamos a poder generar tanto imágenes como vídeos. Estos vídeos nuevamente son ilimitados, pero ten en cuenta que si nos vamos a las configuraciones avanzadas, nos muestra que los vídeos gratuitos serían de hasta 5 segundos de duración, aunque podemos generar todos los que queramos y luego lo podemos unificar, pero pagando podríamos hacerlo hasta de 30 segundos. Nosotros vamos a utilizar simplemente los métodos gratuitos ilimitados, así que yo voy a mantener los 5 segundos de duración y voy a mantener el formato en horizontal. Una vez ya tengo esto, desde aquí puedo describir el vídeo que quiero generar, en este caso le voy a poner un cohete despegando, le doy a este botón para enviar y tras hacer eso, fíjate que aterrizaríamos en esta página y yo te recomiendo que te quedes hasta que veas que ya tu vídeo se esté renderizando, que eso suele tardar en torno a 3 segundos, ya que yo realmente he querido generar varios a la vez y me he salido de aquí de forma inmediata y lo que he visto es que el vídeo no se empieza a procesar. En lo que voy diciendo esto, fíjate lo rápido que va procesando el vídeo y es que suele tardar una media de unos 25 segundos. Y efectivamente, poquito más tarde tendríamos este resultado de aquí. Y fíjate, ya no solamente genera un vídeo en alta calidad, sino que además este tiene audio. De hecho, en anteriores pruebas yo he estado creando otros cohetes, como este de aquí que quizás ha visto la introducción de este vídeo. Desde donde podemos ver que ya no solamente puede añadir música, sino también efectos de sonido acorde a lo que esté pasando en la escena. Además, ten en cuenta que si queremos tener un control específico sobre los sonidos que van a aparecer en nuestros vídeos, lo podemos hacer de la siguiente forma. Y es que fíjate que volviendo a la parte de Pro, más allá de poder generar qué queremos que aparezca en el vídeo, también podemos especificar qué queremos que suene. Aquí yo, por ejemplo, podría poner cosas como música, un motor, ruido ambiente y, en definitiva, lo que necesite para que este se complemente con el vídeo que quiero generar. Pero realmente, incluso sin describir el sonido que queremos que aparezca en el vídeo, lo hace bastante bien. Fíjate, por ejemplo, aquí, cuando le pedí que me crease una moto de cross que hiciera una salida y acelerara en la playa, me hizo este resultado. Otra de las cosas que podemos hacer de esta herramienta es trabajar directamente con las imágenes que nosotros tengamos. Fíjate que para ello, volviendo a la pantalla, yo puedo clicar desde aquí en subir una imagen. Para hacer este ejemplo, nuevamente voy a seleccionar la que habíamos trabajado en Vive, le doy a abrir y desde aquí, haciendo una pequeña descripción, como por ejemplo, persona andando, al clicar en enviar, pues ya nuevamente lo va a empezar a procesar y podríamos encontrarnos con este resultado. I'm almost there. Fíjate que realmente sin yo decirle nada me estaría hablando por defecto en el idioma inglés, pero yo en el apartado Pro le puedo decir que hable en el idioma español y el resultado sería esto otro de aquí. Ya casi llego al castillo. Sobre esta plataforma, ten en cuenta además que tenemos un control total en todo lo que pasa en los contenidos. Para ello, si volvemos a la parte de Pro, desde aquí nos encontramos una opción llamada Z Studio. Si le doy un clic, desde aquí voy a poder manejar un montón de opciones, como es el hecho de poder controlar cómo se están tomando cada una de las escenas. Aquí podríamos elegir entre todas estas opciones que ves por aquí. Al igual que esto, podríamos trabajar con los ángulos de cámara, que tenemos todas estas opciones. Y de igual forma podríamos crear un avatar que hable en los vídeos con un texto concreto que nosotros pongamos, generar personaje, movimientos y demás opciones. Que si te gustaría que la tratase en todo detalle por un vídeo específico, déjamelo por los comentarios y haré un vídeo al respecto. Esta herramienta que acabamos de ver en este bloque realmente es muy similar a otra que ya hemos hablado en este canal, que sería la de Be Here. Siendo esta otra plataforma aquí que tal y como puedes ver nos dice que podemos generar tanto imágenes como vídeos de forma ilimitada. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer sería clicar en crear gratis y desde aquí realmente, como podemos ver, su forma de monetización serían los anuncios, ya que nos van a aparecer bastante en sus planes gratuitos. Aquí de hecho ya se me han cargado algunos y una principal diferencia que tendríamos respecto a las anteriores herramientas que hemos visto es que aquí tenemos una especie de todo en uno en herramientas creativas, ya no solamente para generar imágenes por inteligencia artificial ni vídeos, sino que también tenemos otras herramientas complementarias. Herramientas como por ejemplo para quitar fondos, para crear retratos, para generar plantillas.
Y aquí en cada una de estas opciones, como puedes ver, tenemos muchas subopciones. Vamos a centrarnos sobre todo en el apartado de vídeo y para ello voy a seleccionar esta opción de imagen a vídeo y de esa forma desde aquí todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar una imagen que tengamos. Yo en este caso voy a volver a elegir la de este hombre andando. Le podríamos poner de aquí nuevamente el prompt. Desde aquí ten en cuenta que además el modelo lo vas a poder modificar por uno premium, pero esto sí que sería con créditos y pagando, así que yo lo voy a dejar en el gratuito. Además, esto sí que lo podemos hacer gratuito, podemos hacer el vídeo de hasta 20 segundos de duración. Yo sin embargo lo voy a dejar en 10 y si le doy a generar, el coste sería de 0 créditos. De hecho, fíjate cómo desde aquí me lo empezaría a generar ya y literalmente en menos de 10 segundos y al primer intento nos encontramos con este resultado de aquí que pese a no ser el mejor, de hecho sería de los que peor calidad tiene, realmente podemos ver cómo este puede tener una duración concreta que nosotros le especifiquemos con hasta 20 segundos de duración y además ten en cuenta que es ilimitado. Sí que es cierto que este modelo no tiene audio y tampoco tiene una calidad 720 como las dos alternativas que hemos visto previamente, pero es otra alternativa ilimitada, sobre todo si falla alguna de las otras dos alternativas que hemos visto antes. Las redes solo quieren contenido que la gente vea y anuncios por el que las marcas pujen. Por ello, la compañía de TikTok ha lanzado una plataforma para la creación de contenido por inteligencia artificial con unos límites tan amplios que parecen ilimitados. Para ver de lo que es capaz, saltemos a Symphony, siendo esta plataforma de aquí, de la cual voy a ir un poco más rápido ya que por este vídeo aquí hablaba de ella en todo detalle, aunque tiene algunas novedades. Antes de comprobarla, vamos a ver de lo que es capaz esta herramienta y para ello, fíjate que nada más aterrizar a esta plataforma de aquí, vamos a poder generar vídeos por inteligencia artificial con hasta 12 segundos de duración y este lo vamos a poder hacer partiendo de una referencia para poder hacer vídeos con productos reales, partir desde una imagen o incluso desde un texto simplemente. Vamos a empezar por la opción de texto a vídeo, así que para ello le voy a dar un clic y teniendo en cuenta que vamos a poder generar vídeos con una duración de cada clic de unos 12 segundos, lo ideal sería controlar lo que pasa en cada uno de los segundos de este vídeo para tener un control total. Para ello vamos a estar haciendo uso de una técnica llamada prompt cronológico, pero antes de conocer en qué consiste, fíjate que si yo le pongo por aquí un prompt como la de un tsunami que está entrando en una ciudad mientras una persona corre por su azotea y salta un helicóptero, al ya clicar en enviar ya se empezaría a procesar y después de aproximadamente 1 minuto y medio el resultado sería este. Vamos a analizar el resultado y aquí como puedes ver ha cogido al pie de la letra todo lo que le he dicho. Viene una ola, la persona está corriendo pero encima de la ola y en definitiva cuando nosotros trabajamos con generadores de vídeos que pueden generar clips más largos, el hacer una instrucción en cada una de las partes del vídeo nos da un control mayor y mejores resultados. De hecho, ahora quiero que mires este otro resultado de aquí. Este otro resultado que acabas de ver está notablemente mejor, no hace nada raro y en definitiva esto es gracias a que se le ha descrito exactamente qué queremos que pase en cada una de las partes de este vídeo. Idealmente un generador de vídeos por inteligencia artificial, cuanto más detalle le demos, ya no solamente al contexto, sino lo que queremos que pase en cada parte, más control y mejores resultados obtendremos. Para ello el prompt cronológico consiste en dar un prompt ya no solamente descriptivo, sino fragmentando qué queremos que pasen en cada uno de los 3 segundos. En este aspecto teníamos un vídeo de 12 segundos, por lo que podemos fragmentar 4 partes de 3 segundos cada una de ellas. Para poder hacer todo esto de una forma más automática, ten en cuenta que te voy a estar compartiendo esta gema de aquí, desde el cual cuando tú pongas cualquier prompt, como por ejemplo la que habíamos puesto antes del tsunami, al clicar en enviar, ya la gente lo va a empezar a procesar y te va a crear todo este prompt como estás viendo por aquí, todo dividido por escenas, por tiempo y en definitiva con un montón de contexto, cosa que permite que podamos obtener el resultado anterior que te he mostrado, donde puedes ver, aquí tendría todo el resultado fragmentado mediante el prompt que te he mostrado antes. Sin embargo, si estamos en TikTok Symphony, el enfoque debería de ser más profesional, ya que realmente es una plataforma enfocada a que anunciantes creen sus anuncios para pujar desde ahí. No obstante, ten en cuenta que cada uno de los vídeos que tú generes aquí lo vas a poder descargar directamente en este botón de descarga cuando lo previsualices, pero nuevamente
Donde saca realmente partido de esta herramienta sería justamente si seleccionamos el apartado de referencia a vídeo. Para poder ponerlo a prueba, yo voy a clicar aquí en añadir referencia, voy a subirle este perfume que me generé antes por inteligencia artificial llamado Perfumavi, y aparece lo que parecería más o menos mi cara. Una vez subido, si nosotros le pedimos cualquier cosa, como por ejemplo que genere un vídeo realista de una persona probando el perfume, al clicar en enviar, nos podríamos encontrar un resultado como este. Adicionalmente a esto le podemos pedir cualquier otro tipo de estilo, como por ejemplo un vídeo con un enfoque más comercial donde aparezca de fondo diferentes luces degradadas y humo, y podríamos tener un resultado como este de aquí. De todos estos resultados que tú estás viendo, fíjate que realmente tenemos un coste de crédito. Para ello, tú ten en cuenta que esto sería tan simple como que cada segundo que nosotros vayamos a generar en formato vídeo, independientemente de la funcionalidad y modo que hayamos elegido, siempre va a ser un crédito. Por ejemplo, aquí tenemos 12 segundos, pues corresponde a 12 créditos. Gratuitamente y nada más a entrar a la plataforma, vas a tener 1000 créditos a la semana, es decir, vas a poder generar 1000 segundos de vídeo, cosa que es bastante, pero además ten en cuenta que simplemente por crearte una cuenta de anunciante y vincularla directamente a esta plataforma se va a duplicar el uso que puedas utilizar en TikTok Symphony. Es decir, vas a poder generar semanalmente más o menos más de media hora de vídeos generados por inteligencia artificial, cosa que es incluso mucho más que muchas suscripciones de pago de otras herramientas. Además de esto, ten en cuenta que el punto realmente fuerte de esta plataforma sería dentro de esta funcionalidad de creación de avatares por inteligencia artificial, de donde vas a poder seleccionar cualquier avatar, darle un producto y que pueda crear vídeos largos con el diálogo que tú quieras sin ningún tipo de coste. Esto no lo voy a comentar ahora, ya que realmente por aquí ya hablaba de ello en todo detalle. Así que ahora vamos a saltar a otra plataforma de la misma compañía, en este caso CapCut, que también la han enriquecido con sus propios modelos de inteligencia artificial, los de Seedance, pero además estos tienen ciertas peculiaridades más creativas. Para poder descubrirlas todas, saltemos a CapCut, siendo esta otra plataforma de aquí que recientemente ha añadido también créditos, pero hay que decir que los créditos que hay en esta herramienta son mucho más recortados que lo que hemos visto en Symphony. Sin embargo, también te quería mostrar esta herramienta, pese a que no sea ilimitada, esta sería más bien como un bonus, ya que realmente es interesante lo que han llegado a conseguir con un nuevo modo agéntico llamado Director, un modo que te permite crear una historia completa en automático. Aquí de hecho ten en cuenta que podríamos generarlo a partir de imágenes solo, vídeos y audio, pero desde aquí ten en cuenta que los vídeos consumen incluso más créditos que los que te dan. Sin embargo, para poder ver un ejemplo rápido y mostrarte el por qué te quiero mostrar esta herramienta, es lo siguiente. Fíjate que si le pongo un prompt como este, donde le voy a decir que me haga alguna cena de una boda de lujo, en donde al final hay una infección, las personas se convierten en zombies y entran unos militares que intentan acabar con ellos, pero unos padres convertidos a zombies quieren proteger a su hija, al clicar en enviar, ya aquí lo va a empezar a procesar, y mientras esto lo hace, te quiero mostrar en otra pantalla cómo en el apartado vídeo nosotros vamos a poder seleccionar todos los modelos de Seedance. Desde el 2.0 mini, el normal, la versión rápida e incluso los más antiguos. Sin embargo, aquí el coste es mayor, pero sí que es cierto que podemos hacer vídeos de varios minutos de duración. Yo por ello lo voy a estar haciendo en modo imagen. De hecho, unos segundos más tarde ya me habría hecho todo. Curiosamente no me ha quitado nada de crédito, así que déjame por los comentarios si tampoco te quita crédito a ti. Y desde aquí fíjate que no solamente nos ha creado toda la historia en completo, sino que también tenemos un desglose de todos los personajes que aparecerían, como Carla, el comandante, el fotógrafo de bodas, Leo, el padrino, la hija, el soldado, e incluso fíjate también los escenarios donde tendríamos este crucero de aquí y algunos pasillos, cosa que si nos vamos a cada una de las imágenes de aquí estaría todo de forma súper consistente, tanto con ese mismo crucero como esos mismos pasillos. Además de esto, fíjate que también me ha creado toda la historia por aquí, e incluso este tiene voces narradas, como esta de aquí. Convirtió en una pesadilla cuando el padrino mutó violentamente ante los ojos de los asombrados novios. Aquí lo acabo de pausar, ya que realmente lo ha hecho en un formato de imágenes que van pasando. Sin embargo, te quiero mostrar ahora lo que se podría llegar a conseguir usando créditos. Para ello, me he vuelto al inicio y voy a clicar en alguno de estos ejemplos como este llamada Last Recall. Y este se vería así.
Roger. Bueno, y aquí lo voy a pausar, pero fíjate que realmente aquí estamos ante un cortometraje de media hora de duración. Además, esto es súper realista. En cada una de las partes del vídeo es donde podemos ver una especie de apocalipsis zombie que está lleno de acción y realismo y realmente una historia completa que parecería mentira que está hecho por inteligencia artificial. Con todo esto, cada vez es más fácil visualizar cualquier idea que tengamos en mente. El tiempo parece facilitar las cosas, pero tampoco hay que esperar, porque hay relojes que marcan las horas, pero otros marcan decisiones.